buenas tardes, buenas noches a todos. Nuevamente me sacó el Instagram, así que volvemos de nuevo. Gracias por estar del otro lado. Como les venía diciendo, gracias por los mensajes que recibí durante la semana, por los saludos y gracias por ese ratito que se regalan cada miércoles a las 11 de la mañana. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Ahí la estoy viendo a mi colega. Vamos a ir aceptando. Primera vez, mi nombre es Alejandra, soy coach ontológica y acompaño procesos de desarrollo personal. Y estos encuentros nacen justamente de ese deseo, crear un espacio simple y humano donde podamos frenar un poco, hacer una pausa y mirarnos hacia adentro. Todos los martes a las 11 de la mañana Argentina nos encontramos junto a mi colega que la estoy mirando, ya no sé si ella me está viendo, para transitar una palabra no desde la teoría, sino desde la experiencia, como decimos, ¿no? Desde cómo esa palabra nos fue atravesando en distintos momentos en nuestra vida y cómo hoy la estamos habitando. Hoy vamos a recorrer esa palabra pasando por estas 4 estaciones que bautizamos con mi colega y la vamos a ir vivenciando. O sea, la primera conecta y surge, qué nos trae esta palabra cuando la escuchamos, cómo cambió algo en nuestra vida cuando empezamos a comprender su significado profundamente y si tiene algo de positivo y cómo la fuimos integrando en nuestro día a día. Bienvenidos a los que se siguen sumando, gracias por estar del otro lado. Antes de pasarle la palabra a mi colega y darle la bienvenida para que se presente, quiero comentarles que no sé cuál es el motivo, cambió el método Instagram y estos vivos de los miércoles suelen durar 1 hora, pero cuando voy a bajarlo al feed baja solamente 15 minutos, así que si lo quieren ver al vivo completo, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que después abajo del feed va a quedar todos los datos por si quieren verlo completo. Realmente todos los miércoles cuando abordamos distintas palabras no tienen desperdicio, así que si quedan con alguna duda o algo les gustó, pueden ir al canal y verlo al vivo completo. Y ya que llegaste hasta aquí, te invito a que te quedes al final de este vivo. Realmente es un material muy lindo, muy nutritivo, y si consideras que le puede servir a otra persona, te invitamos a que lo compartas. Así que ahora le voy a dar la bienvenida a mi colega Clary. Yo ya me presenté, bienvenida, y bueno, el espacio es tuyo. Bueno, hola Ale, buen día, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que se vayan sumando, a los que lo escuchan después grabado. Eh, Bienvenidos a este miércoles de Mañanas de Encuentros. Bueno, me presento, mi nombre es Clara López Artaza, soy terapeuta holística, consteladora familiar. Y bueno, como bien lo decías vos, Ale, esto de traer alguna palabra que nos haya, que con la que conectamos y compartirla desde nuestra vivencia, la traemos justamente para que aquellos que le escuchen a alguien que le pueda servir de alguna manera lo tome y, y lo vaya aplicando de manera simple, sin tanta teoría de manual que a veces no se entiende, pero sí desde la experiencia de nosotros a lo mejor lo puedan entender un poquito mejor. Así que los acompañamos en esta mañana, en esta casi mediodía ya. Y bueno, arrancamos, Ale, con la palabra que trajimos hoy, eh, incertidumbre. Qué palabra. Eh, ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Eh, Abrí el vivo y me sacó. Estoy sí, vos sabés que entré y digo yo, ¿qué pasó? Que ya finalizó me aparecía eso, que había finalizado, digo, ¿qué pasó? Bueno, pero acá estamos, acá estamos. Sí, sí, sí. Eh, Dando la incertidumbre. Eh, sí, bueno, es una palabra, ahora yo hoy, diré que es una palabra muy linda. A mí me empezó a gustar, ahora. No sé si quieres comentarme vos qué fue lo que surgió con esta palabra. Sí, totalmente. Encima cómo empezó el vivo y todo, así que imagínate si no la experienciamos y no la transitamos todos los días, ¿no? Si no estaríamos re nerviosas y transitando todo lo que trae esta palabra.
Sí, la verdad que cuando escucho esta palabra, o sea, cuando escucho esta palabra incertidumbre, lo primero que me despierta es ese miedo a no saber, ¿no? Eso es lo que primero me conecta, ¿no? El miedo a no saber, a no tener la certeza. Antes, ¿no? Antes de empezar con todo este trabajo de autogestión, de autoindagación, de trabajo interno, este proceso interno de cada uno, la incertidumbre me conectaba con esa sensación de, de quedarme, de quedarme sin piso, ¿no? Como si todo fuera inestable, ¿sí? Como si no supiera, o sea, no supiera cómo pararme. Eso es lo que me generaba, lo que me conectaba antes de todo este camino de empezar a trabajar en mí, la palabra incertidumbre. Este, Porque viste que la incertidumbre no te conecta con el pasado, te conecta más bien con el futuro, la incertidumbre, ¿no? Te conecta con esto que va a pasar mañana, acá una hora, esta noche, te conecta siempre para adelante, con el futuro. Entonces, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Que se me cerró el vivo, nada, ¿vale? Entonces, esa constante de ¿y ahora qué? ¿Y qué va a pasar? Te genera ansiedad. Bienvenidos a lo que se siguen sumando. Entonces, eh, me conectaba con eso, ¿no? Con la pérdida de control, me conectaba de ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a pasar? Se me despertaba ansiedad. Entonces, esto de no tener la certeza, esto de no tener el control de lo que sigue, de lo que va a pasar, de cuáles van a ser los resultados. Entonces, con el tiempo, Clara, comencé o aprendí a observarme, empecé a observarme y, y al comienzo no lo registraba como que el origen era un pensamiento, pero sí lo podía registrar en mi cuerpo. Entonces lo registraba como un dolor del estómago, un dolor en el estómago, como una opresión en el pecho, me registraba comiendo, ¿viste? Como decir, pero si yo no tengo hambre, ¿por qué como? ¿Por qué estoy comiendo? O no paro de comer, o lo podía registrar en acciones, por ejemplo, estaba limpiando y era una cosa que, no sé por qué, pero yo digo, ¿por qué? ¿Quién me corre? ¿Por qué estoy que los vidrios, que el piso, que no sé qué? ¿Viste? Entonces, al comienzo empecé a registrarlo corporalmente, con acciones, en acciones, como te decía, comer, o cuando me ponía a limpiar como loca, acelerada, o justamente cuando salís estás haciendo algo y caminás, pero te moves de un lado a otro rapidísimo como que te está persiguiendo el tren, no sé. Eso fue lo primero empecé a reconocer. Empecé a reconocerlo en el cuerpo, en acciones. Eh, Así que lo que me conecta y que me surge esta palabra es eso. Me conecta con eh, de esto de la pérdida del control, de no tener el control, de no saber lo que va a pasar, de esto de sentirme, viste, que no tengo piso, no tengo dónde sostenerme, y después en el cuerpo, eso me surge, ¿no? Entonces, eh, y con el tiempo aprendí de que si a eso que yo empezaba a registrar en el cuerpo le daba nombre, ansiedad, esto, lo otro, esa sensación bajaba. Pero bueno, contame vos, ¿qué te conecta esta palabra y qué te surge? O sea, ¿cómo te cómo te conectas con esta palabra y qué surge cuando la observas, cuando te das cuenta? Bueno, como, como te diría, eh, la palabra incertidumbre en este momento es como que en este momento yo diría que me estoy amigando. Eh, Me surge, yo lo relaciono un poco más con la confianza y también con la fe, justamente como vos decías, eh, por lo que significa la incertidumbre. Eh, y me surge esto porque muchas veces dejamos de hacer de hacer cosas eh, porque dudamos, porque tenemos miedo de dar el siguiente paso,
porque no sabemos lo que va a venir a futuro. Y justamente muchas veces eso nos impide eh, hacer cosas, tomar una decisión, no accionar, no hacer algo. Eh, bueno, si escuchan ruidos, debe haber manifestaciones por acá cerca y se escuchan las bombas, es eso. Eh, bueno, es lo que no hacemos por la incertidumbre que genera eso, ¿no? Que, eh, que no accionamos lo que dejamos de hacer por ese miedo, eh, por ese no saber qué va a pasar a futuro. Entonces muchas veces nos quedamos eh, estancados eh, porque nos invade la duda, la incertidumbre de no saber. Entonces me conectó con eso, a mí me llevó a eso, a la incertidumbre igual la confianza y la fe, porque cuando uno puede eh, confiar que aunque no sepa lo que va a pasar, se anime a hacerlo, se anime a dar ese paso, eh, las cosas pueden salir bien. Eh, pero no se trata de lo que vaya a pasar después, sino lo que uno está haciendo en el momento y qué es lo que está generando en el momento. Entonces, esa inacción desde la incertidumbre es lo que a mí me llevó, me surgió eso, confianza y fe de hacerlo aunque no sepa lo que va a pasar. Me, me llevó inmediatamente a eso. Eh, Así que desde ahí que me estoy amigando ahora con eso. Por eso digo, me estoy amigando ahora desde ese lugar. Eh, y, y bueno, no sé, contame vos con qué te conectó, qué te surgió, qué más surgió a raíz de esto, con Sí, qué te conectó. sí, eso que vos estabas comentando, ¿no? También lo que me conecta es la incertidumbre, me conecta también con esa parte, la parte más humana nuestra, ¿no? Ese, como cuando hablamos, ¿no? Esa parte más primitiva, esa parte más reptiliana, de ese animalito que habita en nosotros, que busca que cuando no hay certeza, que cuando no hay seguridad, ¿no? O sea, que necesita el control. Ese control que ya lo sabemos, lo venimos hablando, ilusorio, pero que ese control ilusorio a nosotros nos da seguridad. Entonces, también me conecta con esa parte más, como te decía, ese animalito interno que habita en cada uno de nosotros, ¿no? Que busca el tener control ilusorio, porque ese control nos da seguridad. Así que también me conecta con esa parte más primitiva, ¿no? Y lo que me trae la palabra incertidumbre es quiebre también, ¿no? El quiebre, ese quiebre famoso que hablamos mucho en coaching, ¿no? Ese de que es como que si algo me sacara del automático, la incertidumbre es como que me produce ese quiebre, como que algo me sacara del automático, como que me interrumpe ¿no? Esta palabra, ¿no? Porque me pone frente a experiencias eh, incómodas. La incertidumbre me pone frente a experiencias incómodas, ¿no? Esto de no tener el control, ¿no? Esto de no poder anticiparme a las cosas, esto de no saber qué sigue, lo que decía con la que me conecta, ¿no? Y al principio, a mí en lo personal me duele, me genera mucha resistencia el no poder tener el control o a poder anticiparme. Es llorante, compañera. De las cosas, ¿no? Entonces, me aprendí con el tiempo, o sea, con todos estos caminos, con todo lo que venimos trabajando, que cuando dejo de luchar, cuando dejo de resistirme a, a eso que estoy viviendo, eh, y dejo de querer de que salgan las cosas como yo quiero, como yo las planifiqué, ¿no? Esto, ¿no? De poder, de tener el control de la situación, me di cuenta de que cuando suelto, ¿no? Cuando me relajo, la incertidumbre me trae también cosas muy positivas, ¿no? Me trae pausa, me trae
mucha conexión interna, mucho silencio interno, la incertidumbre. Entonces, cuando yo dejo de resistirme a la situación, viste, cuando te dicen ríndete, ríndete, rendite a la situación, entonces me trae eso, me conecta con la pausa, con ese silencio interno, me conecta, me vuelve a mi eje. Entonces, cuando suelto el control de querer de que las cosas salgan como yo fui proyectando con respecto a mis expectativas, se abren distintos caminos, distintas opciones que son muy buenas, ¿no? Y que me conectan justamente conmigo. Entonces, la incertidumbre me conecta me invita, más decir que me invita a frenar, me invita a mirarme, me invita a revisar eh, mis pensamientos, mi sistema de creencia, ¿no? Me invita también a soltar cosas que ya no me sirven, que ya no me nutren. Entonces, la incertidumbre también, lo que pasa es que la incertidumbre también me traía, voy a hablar por mí, siempre decimos que es experiencial, me trae mucho vacío. Y el vacío incomoda, colega. No sé si a usted le pasa lo mismo. El vacío a veces incomoda. Entonces, pero ¿qué pasa? Esos vacíos lo que te da es justamente eso, o sea, te te abren nuevas puertas, nuevas posibilidades a ver esa situación desde otro lugar. Pero para que vengan esos vacíos o aparezcan esos vacíos, tenés que soltar el control. Si no, cuando vos tenés cuando no querés soltar el control de la situación, estás encasillada, encuadrada en tu sistema de creencias, en eso, en ese pensamiento, en esa estructura que estás ahí, y querés que salga como vos querés que salga. Entonces, cuando soltás, aparece este vacío que es muy incómodo. Pero solamente en ese vacío y en esa incomodidad yo encontré distintos caminos, distintas formas de ver esa situación que me está tocando transitar. Así que para mí eh, la incertidumbre me trae eso, me conecta con mi eje, me conecta conmigo y me invita a hacerme preguntas, me invita, entonces te podría compartir de que la incertidumbre me trae más preguntas que respuestas. Así que no sé qué te trae a vos que esta palabra. No te pregunté, colega, si me ves. Sí, te veo, Muy bien. te veo muy bien. Sí, por lo menos hoy esa incertidumbre, aunque estaba, aunque estaba, eh, no se dio, así que te veo muy bien. Eh, y eso me genera seguridad, porque hablar con alguien y no verlo, aunque cuando uno habla por teléfono pasa eso, estás hablando con alguien y no le ves la cara. Pero en este caso sí, eh, eh, por lo menos para mí sí es importante verte. ¿Cómo será para los que nos escuchan? Pregunto. Eh, bueno, eh, esto yo que te decía que me conectaba con la confianza y con la fe. La incertidumbre es la falta de certeza, el no saber qué va a pasar en el futuro, que está asociado con el miedo, con la duda. Como vos decías, con la ansiedad también, porque justamente la ansiedad es eso, el miedo al futuro. Eh, el no saber qué va a pasar. eh, y eh, como a vos también, la ansiedad ha sido parte de mi vida. Eh, la reconozco ahora últimamente, pero eh, ese miedo al futuro, que yo creo que siempre estuvo, siempre, o de alguna manera está eso de no saber qué va a pasar y querer saberlo. Uno quiere saber de antemano qué va a pasar. Eh, y por qué te digo esto de que en este tiempo, en este último tiempo,
como que me había olvidado de justamente de eso, de, de la confianza y de la fe que tenía al no saber qué es lo que iba a pasar después, eh, porque hubo un tiempo en el que no me preocupaba eso, no, no era algo que esté o a lo mejor sí, pero no le prestaba atención, eh, y soltaba eso de qué iba a pasar después, eh, y no tenía esa presión de saber lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, qué era lo siguiente que venía, pero no me generaba ningún conflicto, no, por lo menos no para limitarme, para frenarme a hacer algo. eh, y sí, debo decir que también de alguna manera ese actuar impulsivamente, no sé si estaba del todo bueno o no, pero me trajo hasta acá. Eh, entonces, eh, porque también surgen consecuencias cuando uno toma decisiones o hace cosas eh, como sin pensarlas mucho. Pero, como te digo, mal no me fue porque me trajo muchas experiencias, entre otras cosas, y muy buenas, y también me trajo hasta acá. Entonces, vivía en armonía con la incertidumbre. Eh, He hecho muchas cosas sin estar pensando en lo que iba a pasar después, o a lo mejor sí pensaba y me generaban dudas y el no saber qué iba a pasar, cómo me iba a ir, y aún así hice muchas cosas con miedo, con dudas, eh, pero me arriesgué en ese momento a hacerlas. Y, y esa es una de las cosas que me trajo hasta acá hoy, porque en algún momento que tuve que tomar alguna decisión importante, eh, me enfocaba más bien en qué era lo bueno que me podía pasar si hacía tal cosa. Entonces, y también lo que me generaba en ese momento, me voy mucho más atrás en el momento que tuve que decidir si me quedaba viviendo en la casa de mis padres o me iba a otro lado. Y con miedo y todo, agarré mis cosas y me fui lejos. Entonces, eh, había incertidumbre, había duda, había miedo, había ansiedad, pero a mí me movían otras cosas en ese momento. Eh, y justamente estaba viviendo lo que sentía, lo que yo creía que era bueno para mí en ese momento. Entonces, desde ahí creo que tengo esa conexión con la incertidumbre, con la confianza y con la fe, ¿no? Porque a pesar de que estaba, yo confiaba y me animaba a dar el siguiente paso, accionaba. Entonces, en ese tiempo no fue una limitante para mí que la incertidumbre esté. Me llevó a conectar con eso, con, con ir viendo de dónde venía y esto que me doy cuenta que no es algo ajeno a mí y que la usaba muy bien, que la aprovechaba muy bien en mi caso. Eh, Así que, bueno, no sé, contame vos cómo cambió tu vida un poquito con esto. Sí, mira, cuando empezás, viste, cuando empecé a, yo le llamo a vincular, viste, o sea, a ver qué esta palabra, qué me trae, cuál es su significado en profundidad, porque siempre como que vamos viviendo como muy superficial, pero es porque el sistema te lleva así como tantos estímulos, todo rápido, todo ya, es como que no te parás a decir, bueno, a ver esto, hay gente que sí, hay gente que no. Entonces cuando empecé a decir, bueno, a ver, ok, qué es lo que es la incertidumbre, qué es lo que es la incertidumbre para mí, cómo la visto, cómo la vivo. Entonces, cuando entendí el significado de esta palabra, a mí me cambió muchísimo, porque poder entender que la incertidumbre no es una emoción en sí misma, o sea, porque la incertidumbre no es una emoción en sí misma, es un estado interno. Entonces, o sea, es un estado interno que aparece cuando no tenemos la certeza, ¿no?
¿no? Cuando no tenemos el control. Entonces, es un estado interno que aparece justamente porque no tenemos certeza. Y ahí, recién ahí, se activan las emociones. Entonces, un estado previo, como yo digo, ¿no? Interno, y a partir de ahí se activan distintas emociones como el miedo, la ansiedad, la angustia, la frustración, la inquietud, ¿no? Entonces, poder entender esto, que la incertidumbre no es una emoción, sino es un estado interno y que de ahí se desprenden distintas emociones. Entonces, ¿qué pasa? Siempre venimos diciendo, no podemos cambiar algo que no sabemos, que no entendemos, que no nos surge una inquietud o una incomodidad. Entonces, muchas veces hablan de la incertidumbre como emoción. No, la incertidumbre es un estado interno que se despierta justamente por la falta de certeza. Entonces, cuando comprendí que la incertidumbre en sí no era el problema, que el problema es todo lo que se activa, o sea, eh, adentro, cuando no hay certeza, entiende todo este tipo de emociones, a mí me cambió totalmente a la forma de abordarla. Entonces, porque la incertidumbre más, o sea, podríamos decir que es una reacción biológica, ¿no? Es una reacción biológica que aparece cuando no hay seguridad. Acordate que el cerebro, yo que a mí me gusta mucho la neurociencia, el cerebro vive anticipándose, o sea, siempre la función del cerebro es anticiparse de lo que viene. Entonces, todo el tiempo está transitando o está tratando de predecir. Entonces, cuando no lo puede hacer, se activa la alarma. Entonces, el poder entender que la incertidumbre es ese estado interno y que después, a raíz de ese estado interno, digamos, aparecen ese estado interno de no poder eh, predecir, o sea, que no hay certeza de lo que está por venir, que no sé lo que va a estar por venir, se desprenden distintas emociones, a mí me cambió un montón. Entonces, yo tomo a la incertidumbre como un aviso, ¿no? Entonces, o sea, al poder comprender que, eh, digamos, que mi estado interno, que es un estado interno y que de ahí seguramente se van a desprender distintas emociones dependiendo de la situación, a mí, al comprender esto, me sacó mucha culpa, Clary, me sacó mucha culpa y me dejé de pelear conmigo misma por sentir incertidumbre, porque llegaba un momento de que, viste que la incertidumbre te conecta con esto, ¿no? Con vacío, como que no tenés, no hay un solo firme, ¿no? Que no sabes para dónde ir, qué va a pasar y estás ahí, ¿no? en el medio, y muchas veces hasta sentís que está mal, te sentís, ¿por qué siento esto? Como que te echás la culpa, ¿viste? Y empezás a tratarte mal, a no tenerte paciencia y a quedarte ahí, en vez de empezar a transitarla, decís, ok, a ver, porque como te decía, esos vacíos, ese estado en el cual está de no tener la certeza de lo que va a pasar, tomarla a tu favor, dar la vuelta para tu favor, para decir, ok, ¿qué me invita a esto? Me invita a mirarme, me invita a cuestionarme, estoy pensando, a cuestionarme esto, ¿por qué quiero tener el control de esto? O sea, te invita a tener un diálogo con vos, volver a tu eje y a empezar a tener un diálogo con vos. Y bueno, ¿y qué pasa si esto no sale como yo quiero? ¿No? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? Entonces, deja de culparte a mí me sirvió mucho el poder entender que es un estado interno previo a, y que eso es una invitación a volver a mi centro y decir, bueno, ¿y qué pasa, no? Si esto no sale como yo quiero, o sea, que no sale frente a mis expectativas, que no significa, porque me ha pasado un montón de veces, que no significa que como salió, que no coincide con lo que yo quería que salga o cómo debería haber salido eh, yo, o sea, como yo quería que salga, quizás eso tenía muchos mejores resultados de que lo que yo quería.
Entonces, cuando empecé a entender eso, empecé a soltar, a aflojarme un poco, a no exigirme tanto y a ver qué es lo que me venía a avisar o venía, qué mensaje me traía esta ansiedad, que después va acompañada de una emoción. Entonces, eh, a mí me cambió muchísimo el poder entender y poder registrar que estoy en este estado interno. Porque como yo te decía al comienzo, eh, siempre me conectaba, empecé a registrar lo que me pasaba en mi cuerpo o en algunas acciones, pero nunca lo vi como un estado interno, o no, como un mensajero, no lo podía registrar. Primero empecé a registrarlo cuando empecé este camino en el cuerpo o en acciones. Cuando empiezo viste, cuando empezamos a tirar la punta del ovillo, empecé a saber con más profundidad y empecé a entender que es un estado interno y que de ahí pueden desprender un montón de emociones, que es la previa, como que te es mensajero, antes de que llegue la emoción. Entonces, muchas veces cuando te podés observar que estás en un estado de incertidumbre por no tener el control vos podés transitar eso desde otra manera, reconociéndote y conectando con vos. No sé qué te trae a vos, Clary, cómo fue cambiando tu vida, el día a día, o cómo enfrentás cada situación, el poder entrar, o sea, el poder entender y observar este estado interno. Justamente esto, como vos decías, entender esta palabra, la incertidumbre, a lo mejor esto que yo hacía antes como que no la tenía muy, como muy asociada a esta palabra, pero se ve que la llevaba bien. Después en un tiempo creo que también tiene que ver un poco con la edad, cuando uno va creciendo, va entendiendo que tiene responsabilidades, que hay obligaciones que cumplir, que eh, la vida de una persona adulta implica otras cosas. Entonces, eso también de un tiempo para acá me empezó a frenar, eh, a, a no hacer cosas, eh, a, a no tomar decisiones, porque, como vos decías, también empieza a aparecer el control, esto de no accionar, porque primero tenía que saber eh, qué iba a pasar después, qué era lo que iba a venir, y justamente era eso, ¿no? El control, era la necesidad de control de saber eh, qué es lo que venía después. Y, y también yo creo que uno sabe, al tener conocimiento de esto, eh, y al saber que también esto trae consecuencias, entonces desde ahí el control, me parece, a mí por lo menos. Porque cuando uno acciona sabe que tiene consecuencias y si eso se sale de las manos, se sale de control, empiezan a surgir muchas otras cosas. Entonces, a mí lo que me surge con esto eh, también y que es una frasecita que cuando la escuchó sí empezó a tener mucho peso. El, el qué pasaría si hubiera, justamente, porque eh, si no hago algo porque no sé qué va a pasar a futuro, y en aquel futuro aparece el si hubiera hecho tal cosa, a lo mejor hoy mi vida sería diferente. Entonces, en ese jueguito de palabras, eh, sale esto, ¿no? De si no hago cosas porque no sé qué va a pasar a futuro, eh, me quedo con esa duda, peor todavía, de no saber qué hubiera pasado si hubiese hecho tal cosa. Y por ahí nos preguntamos esto de, no sé, a lo mejor también te debe pasar a vos, ¿qué hubiera pasado si me hubiese, no sé,
quedado en la casa de mis padres cuando, cuando termine mis estudios. Eh, ¿Qué hubiese pasado si seguía en pareja con esa persona? ¿O qué hubiese pasado si me hubiese puesto en pareja con esa persona? ¿Cómo sería mi vida hoy? ¿Qué hubiese pasado si hubiese tomado ese trabajo? ¿Qué hubiese pasado si... Y nos vamos al futuro y presente, nos quedamos con eso de qué hubiera pasado si. Entonces, eh, también, como vos decías, surge eso de la tristeza, eh, la incertidumbre está conectada también con lo negativo. Tiene, eh, tiene una impronta negativa y también se la asocia con la depresión, eh, porque la persona que, que no sabe qué va a pasar y que no sabe, se queda estancada, no hace cosas justamente por miedo. Entonces, a mí conectar con la incertidumbre esto me llevó a como a volver a mí a hacer todo este caminito para atrás y entenderlo, porque en un momento esa fue la palabra que me movió. Si hubiera hecho tal cosa, entonces yo decía, si hoy pienso, si dentro de, no sé, 20 años pienso qué hubiera pasado si, eh, entonces eso de alguna manera era lo que me motivaba a hacer cosas aún con dudas, aún con miedo. Y, y no me fue tan mal. Eh, entonces, puedo entender, como decía antes, que no es algo desconocido para mí, esto de vivir sin saber qué va a pasar después. Hay mucha gente que vive sin saber lo que va a pasar mañana. Hay muchísima gente, pero somos, creo yo, la mayoría los que necesitamos tener ese control y eso de saber qué va a pasar eh, por, por miedo, por no animarnos, porque eso nos frena. Eh, pero yo creo que vivir con incertidumbre, eh, hoy por hoy, por lo menos para mí, termina siendo de las cosas como más valiosas hoy en día. Vos fíjate que los niños por ahí hacen cosas y no están pensando en lo que va a pasar mañana, no, no tienen el registro de lo que va a pasar mañana. Y ellos juegan, disfrutan, se hacen amiguitos hoy y ya si no se ven mañana, bueno, está. Por eso digo, si bien es cierto, nosotros como personas adultas tenemos otras obligaciones, tenemos responsabilidades y sabemos que eso tiene consecuencias, que por ahí es eso lo que nos frena, pero vivir sin ese peso, digo yo, del saber qué hubiera pasado si, sin esa duda, sin esa tristeza, sin esa carga, eh, no sé si está bueno, o por lo menos para mí no lo está. Eh, Así que nada, para mí es eso, es de las cosas más valiosas aprender a vivir eh, en incertidumbre, no digo en todo, pero en las cosas importantes para nuestra propia vida, para nosotros mismos, sí, porque implica eso, de esto que hacemos hoy es lo que depende de lo que vaya a pasar en el futuro. Está asociado, eh, muy conectado en ese sentido. Así que contame vos qué de positivo te trajo esto. Sí, Clara, es justamente eso, o sea, la incertidumbre no es mala. Acordémonos que podríamos decir que te conecta, como yo te decía, nos conecta con la parte más humana nuestra. Es algo biológico, ¿no? Nuestro cerebro tiende siempre, o sea, va prediciendo, o sea, va, entonces, ¿qué pasa? Cuando no puede predecir, no tener certeza, se encienden las alarmas. Entonces, pero no verlo como que es algo malo la incertidumbre, es algo que por eso se van activando cosas biológicas nuestras, pero el poder reconocer la incertidumbre, poder reconocer ese estado,
es una genialidad porque lo podés transitar, ¿no? Entonces, lo que tiene, o sea, tiene muchas cosas de positiva la palabra incertidumbre. Lo primero que hace es sacarte esa ilusión de control, ¿no? La incertidumbre, o sea, aceptar que no tenemos el control de nada, solamente de, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Ese es el único control que tenemos en la vida. Entonces, la incertidumbre te invita a eso, a aceptar eso, que no tenemos el control de nada, solamente dos cosas, nuestras acciones y nuestras palabras. Entonces, ¿qué pasa? Me recuerda de que no todo depende de mí. Entonces, cuando vos recordás que no todo depende de vos, te trae el presente y, y te aflojás, o sea, te ayuda a aflojar, aceptando, si no entras en resistencia, ¿sí? Aceptar, primero que, como yo te decía, la incertidumbre para mí en lo personal no es mala, es un estado interno. Eh, la incertidumbre te invita a, como te decía, te saca de esa ilusión de control, aceptando que solamente tenemos dos cosas que podemos controlar, que es las acciones y nuestros pensamientos. Eh, Al entender eso, te aflojás, tenés dos opciones, te aflojás y empezás a habitar la vida, o entras en resistencia y entras en ese tirón, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho de positivo. También, como te digo, la incertidumbre te abre muchas posibilidades, porque entras en ese vacío incómodo, de que por ahí no sabes para dónde tomar, si para acá, qué va a pasar, eso que te genera esa situación, pero en ese vacío, si vos lo tomás positivo, como te digo, aceptás y empezás a habitar ese vacío, decís, ok, bien, ¿cómo puedo transitar eso? Plan A, plan B, plan C, espero, ¿no? Te invita a eso también, la incertidumbre. Y también, bueno, conectarte con vos, volver a tu eje, con tu cuerpo, a escucharlo, a sentir qué le está pasando a tu cuerpo en ese momento. ¿Qué te genera eso en vos? Entonces, te lleva a la pausa, al silencio, a conectar con tu mundo interior, eh, que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Entonces, si vos afuera ves ruido, este, apuro, caos, es muy probable que internamente tu mundo interno esté también apurado, corriendo en apuro, en caos, ¿no? Entonces, eso también te invita a conectar con tu mundo y a ver qué te está pasando. Y algo muy importante que me trajo la palabra incertidumbre es, me ayudó a entrenar la confianza. Me ayudó a entrenar ¿la confianza en qué, me dirías vos? En el proceso de la vida, en el proceso de la situación, en el proceso de lo que me toca transitar o vivir. Entonces, para mí tiene mucho de positivo. Y cómo la fui aplicando, cómo fui incorporándola, porque viste, es muy bonita todo lo que nos vamos sintiendo, y decir, pero bueno, el que nos estés escuchando del otro lado, bueno, está bien, pero ¿cómo la practico? ¿Cómo empiezo a reconocerla? ¿Cómo empiezo a reconocer ese estado interno? ¿Cómo lo puedo empezar a habitar? ¿Cómo puedo empezar a estar? Bueno, lo primero, como yo te decía, es aceptar lo que me sirvió a mí, aceptar que no tenemos el control de nada, que biológicamente es algo de que necesitamos tener ese control ilusorio porque nos da esa seguridad. Y esa seguridad te la pide esta parte más humana que tenemos, este animalito que tenemos interno, que necesita tener la seguridad, que se sienta seguro. Buscamos siempre la seguridad. Entonces por eso sale el control, de querer tener el control de todo, porque eso nos da esa seguridad que necesitamos y que biológicamente se activa. Cuando no tenemos ese control, se activa una alarma dentro. Entonces, primero aceptar esto, que no tenemos el control de nada más que de nuestras acciones y de nuestras palabras. Segundo,
es reconocer qué me está pasando, ¿no? ¿Qué siento que me pasa en el cuerpo? ¿Qué emociones se desprenden frente a esta incertidumbre, ¿no? Esta sensación de vacío, esta sensación de no saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que me miedo, ansiedad, no sé, todo lo que te genera eh, esa incertidumbre que estás transitando. Y después observar el pensamiento, que es la causa. Ese es el origen. Toda sensación, todo lo que el cuerpo habla o te demuestra, viene de un pensamiento. Entonces, observar qué pensamiento estoy rumiando, qué es lo que tengo en mi cabeza que está alimentando esta incertidumbre que necesita tener el control, que hay atrás de ese estado interno que estoy generando yo, a qué le tengo miedo, o sea, entonces, observar el pensamiento que está generando todo, porque somos un cóctel de químicos, que está generando todos esos químicos para que mi cuerpo sienta lo que está sintiendo. Algo lo tiene que alimentar y, y es el pensamiento. Entonces, reconocer eso, reconocer la emoción para poder, cuando yo le doy nombre a la emoción, siento miedo a que salgan mal las cosas, porque si salen mal las cosas puede pasar esto, esta puede ser la consecuencia. Entonces, reconocer qué estoy sintiendo. Realmente es miedo. Siempre llegamos al origen que es el miedo. Entonces, reconocerla para poder, todo lo que vos le des nombre, Clara, ya lo sabemos nosotras, baja esa intensidad que tiene eso, cuando yo reconozco. Entonces, generalmente llegamos al miedo a que no salga porque puedo perder el trabajo, porque puede pasar esta cosa, porque no llego a pagar la boleta de luz, porque no sé qué. Entonces, llega el miedo. Entonces, cuestionar ese miedo, si ese miedo es real. O sea, al miedo no se lo tapa, al miedo no se lo niega, al miedo se lo transita, se lo habita, ¿no? Y empieza, si es miedo, ¿a dónde lo siento? Porque cuando lo siento y le doy lugar a esa emoción, se baja la densidad, desaparece. Y reconozco si ese miedo es real. Entonces, eso es lo que a mí me ayudó, ¿no? Y todo eso lo puedo hacer en un estado presente. Porque yo para saber qué es lo que estoy pensando, que me genere esto, y qué hay atrás de esto, ¿no? Miedo a qué tengo, te ayuda, así yo empecé a, digamos, la transito cada vez que aparece esta, eh, esta incertidumbre, ¿no? O sea que no se trata de eliminarla, sino más bien es aprender a caminar eh, con esa incertidumbre sin permitir que te gobierne. No sé qué te trae a vos y qué te trae positivo esta palabra y cómo la fuiste habitando, cómo la vas practicando todos los días, porque eh, yo creo que esta falta de control se presenta, o sea, esto de querer tener el control, porque somos gente muy controladora, porque justamente es esto, ¿no? Porque el control nos da seguridad, y eso es algo primitivo, es algo que te conecta con esta parte, ¿no? Con nuestra parte más humana. Entonces, el que diga que no, yo no soy controlador, es mentira, porque es algo como muy nuestro. Em, bueno, de positivo, para mí también, bueno, me surge mucho de positivo, eso de aprender a convivir con la incertidumbre. Eh, y esto tiene mucho de positivo, de bueno, porque nos anima a seguir, a hacer cosas, eh, a, a seguir nuestro instinto, como vos decías, esto de que somos animalitos que necesitamos seguridad, control, pero esa, eh,
es algo ilusorio. Uno cree que tiene el control de las cosas, pero hasta ahí nada más. Y, y conectar con la incertidumbre también es esto, cuando vos decís, dejar de prestar atención eh, a lo que creemos, a lo que la mente cree y empezar a seguir la intuición, eh, a conectar con nosotros mismos, con hacer eso que nos gusta, sin la duda, sin el miedo de saber cómo pueda salir, que si sale bien o que si sale mal. Eh, no sé si mal, a lo mejor no como nosotros esperábamos, como decías vos, simplemente sale de una forma distinta y muchas veces termina eh, saliendo mejor. Esa es otra de las cosas, que a veces creemos que porque tenemos nosotros el control de las cosas o de querer saber cómo va a suceder, eh, va a salir mejor. Y en ese soltar el control, en ese aventurarse sin saberlo, a veces hace que salga mejor. Eh, y, y en ese ir hacia adelante también, en ese avanzar también de el hacerlo con dudas, con miedo, eh, y como te decía, el no quedarse con ese si hubiera, eh, porque puede haber salido de una forma o de la otra, sin embargo es lo que nos trajo hoy hasta acá. Yo en mi caso, si miro para atrás, es todo o mucho positivo. Y también en esto, el ejercicio que a mí me sirvió es esto, ¿no? De mirar para atrás y recordar un momento en el que estaba con dudas, con miedo, con incertidumbre, con no saber qué iba a pasar. En algún momento que tenía que tomar una decisión importante y aún así haberlo hecho con miedo, eh, ¿qué pasó después? Después de eso que hiciste con miedo, con dudas, con esta incertidumbre y tomando esa decisión importante, ¿qué es lo que te surgió hoy? ¿Cómo estás hoy después de eso? ¿O qué pasó después de tomar esa decisión de accionar, de hacer algo? Y que a lo mejor puede haber salido bien, puede haber salido mucho mejor o puede no haber salido, pero yo creo que esto es muy importante, es resaltar el hecho de haberlo hecho, de no quedarse con esa duda, con el si hubiera, eh, porque la experiencia que surge de ahí eh, es, es lo que te va animando a después seguir haciendo cosas. Si uno se centra en, está bien, lo que hice no fue lo que esperaba, me salió mal, se cierra en eso, pero si uno se permite aprender, tomar de esos resultados y decir, bueno, está bien, no salió como yo quería, pero por lo menos me animé a hacerlo y lo hice, con miedo y todo lo hice. Entonces, quedarse con el aprendizaje de eso termina siendo lo más importante, lo más productivo, porque eso te lleva, como decíamos al principio, te lleva a vivir más liviana, sin carga, sin el sufrimiento, porque además uno va acumulando. He escuchado a personas que dicen, ay, si yo hubiera hecho tal cosa cuando tenía, si no me hubiera casado hace 50 años atrás, eh, pasa eso, que hay personas que dicen, ay, si hubiera hecho tal cosa, si no lo hubiera hecho, y lo que pasó ya está, ya pasó, y justamente lo que nos da esa incertidumbre es animarnos a hacer esas cosas eh, sin ese peso, sin esa carga, sin ese miedo y conectando con el disfrute de hoy, lo que te genera hoy hacer lo que estás haciendo. No importa qué pase mañana, porque además tampoco sabemos si mañana nos vamos a levantar, básicamente, aunque uno confíe, porque uno confía cuando se va a dormir y se va a levantar al otro día, y no siempre es así. Entonces, yo me quedo con esto, ¿no? Con el del aplicarlo día a día. eh, no, no digo que sea fácil, pero tampoco es difícil. Uno aprende con eso y,
y por ahí si les queda esto, como esta frasecita que digo yo, el si hubiera, eh, pensar en la decisión que uno tiene que tomar y decir, no sé, avanzar en el tiempo y decir, si yo dentro de 10 años digo, ¿qué pasaría conmigo si yo hubiera tomado esta decisión hoy? ¿A dónde me llevaría? Y, y, y te puede resultar bueno o no. Hay personas que son muy catastróficas a la hora de pensar a futuro. Yo en mi caso, gracias a Dios, no soy pesimista con lo que piensa a futuro, pero sí me genera esa ansiedad de querer saber qué va a pasar. Durante mucho tiempo leía el horóscopo chiquitito que te decía algo que además nunca era real, pero de alguna manera o por lo menos a mí me daba esa seguridad como decir, ah, bueno, eh, cosas ingenuas de adolescente, todavía hay mucha gente que lo hace, pero eso de querer predecir el futuro es algo incierto, ¿no? Uno nunca puede saber qué va a pasar el día de mañana. Entonces, amigarse con la incertidumbre, conectar con eso y conectarlo con lo que uno siente en el momento. Eh, yo creo que esa es la mejor forma de irlo llevando día a día, para que no te genere cargas, no te genere duda, no te genere miedo, eh, y, y te conecte más con el disfrute, con el presente, que, que al fin y al cabo es lo único que tenemos, lo único seguro que tenemos es este instante presente, ni siquiera el de dentro de 2 horas. Entonces, eso, la incertidumbre es amigarse con la incertidumbre, aprender a tener confianza, a tener fe en lo que va a venir adelante, en ponerle un poquito de onda, de decir, bueno, a lo mejor sí puede salir bien, y si no sale bien, al menos habré aprendido algo, al menos me habré animado. Y no quedarse con la parte negativa, porque la parte negativa es la que nos frena, la que nos limita, y la que después se convierte en peso, en carga, en frustración. Hay muchas cosas que surgen después de eso. Entonces, no mucho más que eso. De todo esto es lo que yo saqué, el conectarse con la incertidumbre y, y retomarlo yo para mí también, con confianza y con fe, eh, en lo que sea que surja después, en las decisiones que vaya a tomar. Eh, para mí siempre estuvo Dios presente antes que, entonces, mi fe siempre va desde ese lugar. En mi caso me sirvió eso, y hasta el día de hoy ha sido así, y lo seguiré llevando así siempre que me lleve al lugar al que yo quiero estar, porque hasta ahora no me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice. Entonces eh, para mí sí es muy bueno en este caso. Y bueno, llegamos al final de este encuentro. Te leo un poquito ahí que sí, Vale dice que la vida es una caja de sorpresas. Yo creo que en realidad vivimos en incertidumbre y lo vemos como algo malo y lo queremos negar. Sí, es que en realidad nunca sabemos nada de lo que va a pasar. Nosotros creemos que sabemos y no. Eh, pero cuando uno se conecta con la intuición, puede tener una dirección más clara. Totalmente. La vida es incertidumbre. La vida es Exactamente. cuando nos permitimos habitarla a la vida y queremos empezar a tener confianza en el proceso, ¿no? Entonces eso, y soltar el control, empezar a soltar el control y empezar a habitar este, más el estado presente. Así que bueno, Clara, como siempre, todos los miércoles se nos pasa volando la hora. Cuando nos damos cuenta ya son las 12, así que bueno, como siempre es un placer. Todas las palabras que traemos realmente por lo menos a mí me invita a ir para adentro y a volver, ¿no? A actualizar lo que en un momento, bueno, uno va nutriéndose, ¿no? De mirarse, Experienciando. exactamente, de mirarse, de autoobservarse, de gestionarse, qué te suma, qué no te suma.
Y siempre está bueno porque, bueno, esta palabra no la veía, no, hoy no la veo igual que hace 5 años atrás. Entonces, quieras o no, te vas constantemente nutriendo y vas, digamos, actualizándote. Así que bueno, Clara, un placer. Gracias por acompañarme, por compartir este espacio conmigo. No sé si querés agregar algo más para que cerremos este encuentro e invitarlos a todos a que nos sigan en las redes, que si este contenido les gustó, que lo compartan y bueno, que nos No esperamos. mucho, no mucho más de lo que vos ya dijiste. Muchas gracias por acompañarnos. Saludito, Vale. Eh, y bueno, nada, nos estamos viendo el próximo miércoles a las 11 de la mañana en otra mañana de encuentros. Y como vos decís, Ale, es un placer compartir estos espacios porque nos ayuda a eso, como era mirarnos más a nosotras, más hacia adentro y el trabajo que vamos haciendo en el mientras tanto con estas palabras que surgen, nos hace también dar cuenta de cómo hemos crecido. Como vos decías, si te miras para atrás, no sos la misma persona que hace 5 años atrás. A mí me pasa lo mismo. Y aunque no sepamos lo que venga después, si hoy la estamos disfrutando y estamos eh, sacando algo bueno de todo esto y que estamos compartiéndolo también con los que nos escuchen, eh, eh, es positivo hoy. Así que muchísimas gracias, Ale, y nos estamos viendo la próxima semana entonces. Les mando un abrazo de Chao, luz. chao. Nos vemos miércoles. Chao, chao. El miércoles.